Buenas noches, bienvenidos una vez más. Hoy, martes 22 de septiembre, a Martes de Empoderando. Un gusto estar aquí compartiendo nuevamente con ustedes, con todas las personas que nos acompañan en esta noche lluviosa aquí en Costa Rica. Estamos muy contentos, muy alegres de poder estar compartiendo estos minutos, estas reflexiones que queremos hacer hoy. Y bueno, agradecerles definitivamente que estén con nosotros, que nos acompañen y que podamos aprovechar todos estas gotas de conocimiento que queremos compartir con ustedes para ser cada día mejores personas, mejores profesionales y tener una mejor vida todos. Laura, Jorge, bienvenidos. Buenas Buenas noches. noches. Muy buenas noches a todos. Muy contentos de estar nuevamente a través de este canal con todos ustedes en nuestro octavo martes de Empoderando. Esta noche queremos hacer un alto en el camino y hacer una pausa, poder hacer un recorrido a través de estas 7 charlas que hemos compartido a través de todos estos martes con ustedes. Cuando nosotros como equipo pensamos estas charlas, lo hicimos con el objetivo de lograr un crecimiento personal en nosotros y en ustedes. Hemos visto a través de las mismas que el objetivo final que tenemos cada uno de nosotros es ser felices. Y es importante que podamos tener medios, herramientas para poder ser felices. Y que esta felicidad pues llene nuestra vida personal, nuestra vida laboral, nuestra vida en general. Entonces lo importante es que podamos hacer esta pausa, como lo mirábamos hace una semana, para poder darnos cuenta de todos los conocimientos que hemos adquirido y empezarlos a poner en práctica en nuestro día a día. Y no solo pues dejarlos como una charla bonita, que nos animó, sino también que sea una charla que nos da una herramienta para poder ser mejores personas y obtener la mejor versión de nosotros mismos. Estas charlas pues las hemos compartido con todos ustedes, nosotros el grupo de Empoderando y los 4 coaches que nos han estado acompañando durante estos 7 martes. Entonces vamos a iniciar este viaje con nuestra primera parada. Si esta primera parada, el tema fue ser tú mismo. Acá esta charla nos la dio nuestro amigo y cofundador de Empoderando, el licenciado Juan Carlos Peraza, y en el cual nos dijo pues que qué importante que era ser auténticos. Recordemos esta charla a través del siguiente video que dura 1 minutito. Se los compartimos. Como vimos en este video, lo que a mí me llamó la atención en un principio fue la primera imagen, en la cual vemos un espejo. Esto trae a mi mente esta película de Harry Potter, donde hay un espejo mágico, que si mal no recuerdo se llama el espejo de Oesed, el cual arriba del mismo decía, no muestro tu rostro, sino el deseo de tu corazón.
Los protagonistas ahí nos explicaban que una persona, pues lo que el espejo refleja es los deseos más profundos que hay en nuestro corazón para ser felices, o qué es lo que nos haría ser felices. Entonces, una pregunta que yo siempre me he hecho es, ¿vería yo realmente en este espejo mi rostro? Y es una pregunta que les devuelvo a ustedes. ¿Verían ustedes en este espejo su rostro? Entonces, en esta charla que Juanca nos decía que ser nosotros mismos, yo te preguntaría, Juanca, que nos recordaras, para ser fieles a nosotros mismos y lograr ver ese rostro en este espejo, ¿qué necesitaríamos? Bueno, Lau, primeramente me parece que para poder ser nosotros mismos, lo primero que tenemos que hacer es conocernos, aceptarnos, que fue lo que vimos en ese momento cuando dimos la charla, ¿verdad? O sea, tenemos que conocernos, que aceptarnos, que y ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos conocernos? Nosotros nos conocemos cuando yo puedo, o yo mismo me pregunto, ¿me gusta lo que hago? ¿Soy feliz con lo que veo cuando cierro los ojos? Cuando veo mi espejo, cuando me veo en un espejo, estoy contento, estoy alegre. O sea, cuando yo estoy contento, alegre y satisfecho de las decisiones que yo tomo en mi vida, yo siempre voy a ver en ese espejo que tú dices a mí mismo, que es, por ejemplo, no tengo anhelos, no tengo deseos, o sea, estoy contento, estoy aceptando quién soy. Eh, Sé que tengo que trabajar en muchas cosas, sé que quiero mejorar, pero estoy feliz, estoy satisfecho, sé que estoy haciendo las cosas bien, que voy por buen camino. Entonces yo empiezo a conocerme, empiezo a aceptarme, saber qué necesito, qué quiero en mi vida, es lo que me puede ayudar a poder ver en ese espejo a mí mismo. No estoy deseando la vida de otros, no estoy soñando con la vida de otros, estoy soñando con ser yo mismo. Entonces en ese momento me voy a ver yo. Entonces, como te digo, lo primero es, para ser uno mismo, es estar contento, para estar alegre, estar feliz y satisfecho de las decisiones que yo estoy tomando, que estoy haciendo lo correcto. Como dice, ningún corazón es traidor a su dueño, ¿verdad? Uno mismo sabe cuando uno está haciendo las cosas bien y cuando uno está haciendo las cosas mal. Entonces, eso para mí es lo primero que debemos hacer. ¿Qué será ese gusanito, Jorge, que nos dice qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal? Creo que otro de los aspectos que tomaba en cuenta Juan Carlos cuando eh, nos trasladaba la charla en aquel entonces era que para ser fieles a nosotros mismos, después de conocernos y aceptarnos, teníamos que dejarnos guiar por nuestros principios y por nuestros valores. Y lo veíamos reflejado en el video que nos presentabas ahora del resumen de la charla, al principio cuando se nos dice pues que esos principios de honestidad, de responsabilidad, de sinceridad, es de ser o dejar llevar nuestra vida por esos principios que se han formado a través de la educación que nos han dado nuestros padres, a través de la educación que hemos recibido en nuestra vida escolar, a través de los principios que la misma sociedad nos inculca y que nos invita a seguir. Entonces creo que la fidelidad a ser uno mismo pasa también por ese gusanito, como tú decías, de, de ser no solamente fiel a quien soy, sino fiel a lo que creo, fiel a lo que defiendo, a los valores que guían mi vida, para que en un momento de, digamos, de controversia o en el momento en el que me vea yo en una situación en la que tenga que elegir, ¿verdad? No me deje presionar por el momento por el grupo, un grupo que quiera que yo vaya en contra de esos principios o de esos valores, sino que los haga prevalecer en mi actuar. Y así estoy siendo fiel a lo que yo considero que soy yo mismo, y eso me lleva pues a estar satisfecho también conmigo mismo y, como decía Juan Carlos, pues a sentirme feliz, a sentirme realizado.
Sí, es importante, como lo apuntaban ustedes dos, es básico que nos aceptemos a nosotros mismos. Porque muchas veces, si no nos aceptamos, pues no somos capaces de amarnos. Y también tenemos que aprender a perdonarnos, porque muchas veces como que el verdugo más fuerte o duro en nuestra vida somos nosotros mismos. Entonces tenemos que aprender a aceptarnos, a perdonarnos, para poder aceptar y perdonar también a los que nos rodean, a los que nos aman, ¿verdad? Y esto nos ayuda pues a poder lograr ser fieles a nosotros mismos y que en este espejo pues poder ver nuestro rostro y no solo los anhelos o sueños. En este viaje que estamos continuando, vamos a ir entonces ya a nuestra segunda parada. En esta vamos a recordar lo que nos decía nuestro colega y amigo Fernando Lambert sobre las máscaras y los personajes. Les pongo el video para que recordemos dicha charla. Como lo estábamos observando en este video, es importante muchas veces en nuestro día a día el uso de estas máscaras en las cuales o personajes nos apoyamos para poder enfrentar las diferentes situaciones. Y esto también no tiene por qué ir en contra o oponerse a lo que hablábamos anteriormente de perder nuestra ausencia o la autenticidad de cada uno de nosotros. Porque estas máscaras o personajes pues también tienen nuestra esencia y tiene algo de nosotros. Acá nos podríamos preguntar cómo manejar las diferentes situaciones que nos toca enfrentar en el día a día, utilizando este apoyo que nos daba Fernando de las máscaras o personajes, sin perder esa esencia y esa autenticidad. ¿Qué opinas tú, Jorge? Este fue un tema bastante interesante porque a veces uno puede pensar que esto de usar máscaras es como un recurso de ocultarse o de ir en contra precisamente de lo que hablábamos en el tema anterior, de ser nosotros mismos. Sin embargo, como decía Laura, estas máscaras, más que un refugio o un escape a nuestra esencia, pues vienen a ser como de acuerdo a lo que nos presentaba Fernando, vienen a ser como un apoyo en el que nosotros debemos tener siempre como la brújula que nos guíe en la utilización de ellos, precisamente lo que terminábamos diciendo en el tema anterior, de nuestros principios y nuestros valores. No se trata de ocultarnos, como decíamos, tras una máscara para violentar o para traspasar estos principios o estos valores, sino se trata de reforzar nuestros principios y nuestros valores a través de recursos que nos ayuden a enfrentar esas situaciones de la vida que se nos van presentando día a día. Nos decía el resumen del video, ser superpapás a veces nos toca sacar fuerzas de flaqueza, ¿verdad? Para enfrentar las situaciones que están viviendo nuestros hijos, o ser super jefes, ¿verdad? Para solucionar situaciones que se puedan estar presentando en nuestros trabajos. En fin,
siempre sobrellevando y, como decíamos, utilizando como punto de apoyo y como punto de referencia nuestros principios y nuestros valores, pues utilizamos esas máscaras como un recurso de fortalecimiento precisamente de esos principios y de esos valores que ayudan. Bueno, Tú, Juanca. de mi parte, yo creo que algo muy importante y que mencionaba Jorge y lo mencionó Fernando en su charla, es que esas máscaras son como en cierta forma una ayuda para uno. Es una ayuda. Obviamente uno no puede ser el mismo para todo el mundo porque hay personas a las que les tienes más confianza, otros les tienes menos confianza. Hay gente que conoces de muchos años, hay gente que estás conociendo recientemente. Entonces, esas máscaras son como una ayuda, pero eso no te quita o no puede hacer que no seas feliz. O sea, yo creo que esas máscaras siguen siendo parte de uno mismo y el ser uno mismo y quién soy yo y cómo me muestro a cada una de las personas que yo conozco también es importante, ¿verdad? Entonces, yo tengo que también tener esa lealtad a mi esencia, ser leal a mí mismo y aunado al tema anterior que habíamos visto, ¿verdad? Ahí es donde yo voy a ser feliz, yo voy a ser auténtico, yo voy a ser libre, pero esas máscaras, como bien decía Jorge, no es que yo estoy ocultando algo malo, no es que soy un doble cara, no, soy una persona que dependiendo de las interacciones y con quién estoy, así voy a ser muy extrovertido, muy introvertido, le tengo la confianza o no le tengo la confianza y le puedo mostrar una pequeña parte de quién soy yo, porque al fin y al cabo todas esas máscaras que pueden ser 1, 10 o un montón de máscaras, siguen siendo parte de mí mismo. Y por lo tanto, al ser parte de mí mismo, son parte de mi esencia, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo más importante, ¿no? No es que yo le oculto a alguien quién soy, es que yo le muestro una parte de quién soy yo, ¿verdad? Entonces esas máscaras son parte de mí mismo. Yo le muestro una partecita y a veces a algunas personas les muestro unas partes de mí y a otros les tengo más confianza y les puedo abrir más como soy yo, ¿no? Entonces, para mí eso es muy importante. Sí, es básico el hecho, digamos, de la confianza que vamos construyendo con los que nos rodean. Y también es importante que en este camino de ser felices, el poder ser siempre nosotros mismos, porque en el momento en que nosotros renunciamos a ser nosotros mismos va a ser imposible que podamos ser felices, porque tiene que haber una coherencia entre el ser feliz y el ser auténticos y nosotros mismos ser libres de poder ser quien somos, ¿verdad? En este viaje que ya vamos ya por nuestra tercera parada, recordemos el tercer tema que nos dio nuestro amigo y coach Eduardo Gómez sobre el saber y hacer. Recordemos este proceso de aprendizaje por el que él nos llevó con el siguiente video.
Como lo pudimos ver en este video, en este viaje de crecimiento y en este proceso de aprendizaje por el cual nos trató de llevar Eduardo, el ser nosotros mismos, el ser fieles a nuestra esencia, el afrontar situaciones, apoyándonos a veces en personajes o máscaras, nos están haciendo un llamado. Y es un llamado a salir de nuestra... ¿Por qué nos cuesta muchas veces salir de esta zona de confort? Bueno, porque en esta zona, pues como lo dice la palabra, pues nos sentimos a gusto, estamos logrando lo que sentimos que nos hace ser felices. Pero si nos estancamos en esta zona de confort, nosotros mismos nos estamos evitando el poder aprender cosas nuevas, el poder ir a una zona de aprendizaje donde vamos a poder crecer, tanto profesional como nuestro espíritu, nuestra esencia. Entonces, Juanca, ¿tú nos recordarías esos 5 pasos por los cuales nos llevó Eduardo para este proceso de aprendizaje? Bueno, como ustedes vieron en el pequeño resumen que nuestra experta de videos, Laura Brenes, hace, el compañero Eduardo, el coach Eduardo, nos mencionó 5 pasos. 5 pasos muy importantes en esta parte de saber y hacer. Salir del confort, evitar la sobrecarga de información, no hacer juicios, repetir lo aprendido y compartir lo aprendido. A mí en lo personal, lo que más me llamó la atención fue, y creo que es algo muy importante, muy vital, es esta parte de repetir lo aprendido. Realmente uno lleva charlas, aprende todos los días, vemos cosas, todos los días aprendemos, pero a veces uno no las practica y ahí es donde nos perdemos y vamos olvidando ese conocimiento. Entonces, por ejemplo, no sé, llevas un curso de Excel y fuiste al curso, llevaste todos los días, hiciste las tareas, las prácticas, terminó el curso y hablar, que todos aprendemos repitiendo, repitiendo y repitiendo. Entonces, para mí, es lo que aprendemos. Y eso lo tenemos que aplicar en cualquier aspecto. Pudimos ir a una charla, no sé, de lo que te guste. Y todo lo que viste y todo lo que aprendiste ahí, tienes que proponerte repetirlo y repetirlo y repetirlo. Y de esa forma va a empezar a formar parte de ti mismo. Va a ser un conocimiento completamente aprendido. Entonces, repetir, y sigo yo repitiendo, repetir y repetir es como lo vamos a lograr. Siempre lo vamos a lograr repitiendo. A mí me llama la atención, bueno, todo este viaje hacia el crecimiento personal que hemos estado recorriendo con ustedes. Como decía Laura, me parece que es todo un proceso de aprendizaje. Crecer implica aprender. Y aprender implica estar dispuesto a ser aprendiz, tener esa disposición a que me enseñen y a que la vida me enseñe. Y que si nosotros creemos que ya lo sabemos todo, pues no tenemos necesidad o no sentimos necesidad de aprender nada. El tema de nuestro compañero Eduardo, o Lalo, como le decimos, se titulaba Saber y Hacer. Y es precisamente eso lo que me llama la atención, el tomar en cuenta de que en nuestra vida vamos teniendo, vamos acumulando, como decía Juan Carlos, una serie de aprendizajes, una serie de conocimientos, no solamente intelectuales, no solamente académicos,
sino como lo vamos a ver más adelante, dentro de nuestra vida emocional también vamos aprendiendo a cómo vivir la vida. La vida se aprende a vivir viviendo. Y esta es una ley que no podemos, de la cual nosotros no nos podemos retraer, no nos podemos salir. Pero ese proceso de aprendizaje, decía Eduardo, que puede contener trampas. Y eso es lo que me llamaba la atención de este tema, las trampas del aprendizaje. Cómo a veces queremos que lo que aprendimos surta resultado de resultado inmediato, ¿verdad? Esa inmediatez que a veces vivimos de querer que todo se logre de la noche a la mañana, y creemos que un proceso de aprendizaje no sirve si esto no funciona de esta manera, ¿verdad? Y esa es una trampa, porque a veces cuando las cosas no se dan como nosotros queremos, cuando no se refleja en ese espejo del que nos hablaba Laura, la realización de nuestro sueño más profundo, de nuestros deseos más profundos, pues tendemos a abandonar el proceso de aprendizaje y decir, esto no me sirve de nada. Y esa inmediatez es lo que a veces más bien nos limita, nos coarta el proceso de aprendizaje, mata ese proceso de aprendizaje. Después, como decía Juan Carlos, este proceso de repetición, de poner en práctica lo que hemos aprendido, no se trata de acumular conocimientos o de adquirir sabiduría simplemente por vanidad o por decir yo sé o por decir yo conozco, sino, como decía Laura hace un momentito, pues hay que ponerlo en práctica. Poner en práctica esos conocimientos pues hacen que tengan valor, que adquieran el valor que tienen. De lo contrario, pues es como que si estuviéramos haciendo como la avestruz de esconder la cabeza bajo la tierra, pero no hacemos nada. Y ese es otro peligro, esa es otra trampa del aprendizaje, no poner en práctica lo que aprendemos. Hoy en día yo me doy cuenta, no sé, sin ánimo de juzgar, pero me doy cuenta de que la moda es estudiar muchas carreras, recibir muchos cursos, acumular títulos, y a veces son carreras o títulos que no se practican, que simplemente llenan un espacio en el currículum, pero que no los practicamos. Entonces, esto pues no vale la pena en este proceso, en este viaje de crecimiento personal. También medir los conocimientos que vamos adquiriendo para poder ponerlos a prueba o ponerlos en práctica lo mejor posible. Y por último, pues, pero no profundizar en esos conocimientos, el quedarnos en la superficie, en quedarnos en lo mediano, ¿verdad? Es el ser mediocres a veces en nuestra propia vida, a no profundizar en esos conocimientos que vamos adquiriendo y a no tratar de mejorar, a ser más expertos en lo que hacemos, sea esto laboral o sea esto personal. Yo creo que venciendo estas trampas del aprendizaje, pues también vamos logrando dar un paso más en este viaje de crecimiento personal y vamos alcanzando más esa meta de ser felices y vamos adquiriendo más claridad en esa imagen que se refleja en el espejo. Y con base en lo que Juan Carlos y Jorge compartían, a mí me llama mucho la atención, digamos, esto de la inmediatez. A veces es cierto que como vivimos en un mundo en que todo es para ayer, ya prácticamente las 24 horas del día no nos dan, no nos son suficientes. Nos perdemos esa esencia de hacer la pausa, como lo mirábamos a un inicio. Esta misma pausa que estamos haciendo hoy en día de poder recapitular todos estos conocimientos que estamos adquiriendo. Y a veces también queremos aprender las cosas en un segundo, como que fuéramos una computadora, que nos queda un programa y ya lo aprendimos y ya está el que sigue, ¿verdad? Siento que es importante que prestemos atención de esto que nos ha comentado Juan Carlos y Jorge, y con cuáles de estas trampas nos identificamos y qué vamos a hacer cuando las identificamos, ¿verdad?
Lo importante en este proceso de aprendizaje es que veamos y que vemos que podemos mejorar. Y lo más importante es, bueno, ¿qué vamos a hacer ya cuando lo hemos observado, verdad? Y el tema que en la siguiente parada, ya que continuamos este viaje, ¿verdad? Ya estamos en nuestra cuarta parada. Y acá, quien nos acompañó en este tema fue la ingeniera y coach Patricia Gómez, en el cual el tema de ella era, ¿y tú qué dejas para mañana? ¿Qué pospones? O lo que llamamos nosotros, pues, ya más técnicamente, procrastinar. Entonces, muchas veces, ¿por qué estamos siempre posponiendo las cosas? Veamos el resumen de la charla. Bueno, como lo vimos en el video del resumen de la charla, cuando Patricia dio esta charla a mí en realidad me llamó la atención poderosamente porque yo siempre había pensado que posponía o postergaba, pues siendo así sincera, por perezosa. Y cuando ella da la charla, me llama poderosamente la atención que ella se va a las emociones y, y nos dice, bueno, pero ¿por qué nos da pereza? Ejemplo en mí. Y me doy cuenta que muchas veces yo disfrazaba esa pereza y que realmente era por miedo. Y uno dice, ¿por miedo a qué, verdad? Bueno, por miedo al fracaso, por miedo al ridículo, por mis inseguridades propias. También puede ser por esa necesidad de perfeccionismo que tenemos. Muchas veces queremos hacerlo todo tan perfecto que ni siquiera arrancamos. O bien porque hoy en día también hay cosas que nos llaman más la atención, nos dan mayor satisfacción y postergamos nuestras responsabilidades y muchas veces hasta postergamos nuestros sueños y nos estamos estancando porque este miedo nos está paralizando. Entonces, una pregunta que nos podríamos hacer entonces es, ¿qué podemos hacer para vencer estos obstáculos o estos miedos para dejar de postergar? ¿Cómo nos podrías orientar, Jorge? Este es un tema que a mí también me llamó mucho la atención porque en realidad yo pienso que la esencia del asunto está en eso que acabas de mencionar, Laura, de postergar nuestros sueños y eso nos impide ser felices. Y si la meta de nuestra vida es ser feliz, pues esta postergación, esta procrastinación, palabra rara, es lo que nos está
lo que nos está impidiendo, lo que nos está coartando nuestra felicidad. Es lo que impide que podamos ver nuestra imagen tal cual es en ese espejo, ¿verdad?, que mencionábamos al principio. Cuando comentábamos este tema, le decía yo a mis amigos que me venía a la mente una de estas tiras cómicas de Mafalda, del autor argentino Quino, donde aparece uno de los personajes que es Felipe, y pone en su cuarto un letrero muy grande, lo pega en la pared, y el letrero dice: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y inmediatamente se da la vuelta y levanta las manos así como en señal de triunfo, dice: mañana mismo empiezo. Y a veces eso es lo que pasa con nosotros, es que no nos decidimos, no damos ese primer paso, y seguimos posponiendo, y seguimos posponiendo. Y la estrategia para dejar de posponer, yo creo que inicia con lo que decíamos en el primer tema, el autoconocimiento. Saber conocernos a nosotros mismos, saber aceptarnos a nosotros mismos con nuestras cualidades, con nuestros defectos, con nuestras posibilidades y con nuestras limitaciones. Cuando tenemos ese autoconocimiento ya bien definido, podemos dar ese paso sin miedo al ridículo, a fallar, o podemos dar ese paso venciendo la pereza que nos puede dar, o la inacción a la que nos puede llevar el ver la meta como demasiado grande o demasiado lejana a nosotros. Luego, también podemos tener en cuenta que no podemos caminar hacia ciegas, no podemos ir así como dando botes de borracho, ¿no? Tenemos que tener bien claro nuestro objetivo. Y ese es el segundo paso que nos mencionaba también Patti, el decir, después de autoconocernos, el segundo paso para dejar de posponer es tener claras nuestras metas, es definir bien cuáles son nuestros sueños. Y también clarificar nuestros sueños implica analizar si esos sueños son posibles, están dentro de nuestras posibilidades, porque cuando también nuestros sueños están más allá de lo que podemos hacer, pues lógicamente nunca los vamos a llevar a cabo, nunca los vamos a cumplir. Entonces, tener bien definidos esos sueños es lo que puede hacer que dejemos de posponer y que nos pongamos o nos dediquemos a la tarea de trabajar por cumplir ese sueño. Aquí sería interesante que nos preguntáramos, por ejemplo, ahorita, así haciendo como una introspección, ¿cómo me veo de aquí a 5 años? ¿Cómo me veo en mi vida personal, en mi vida familiar, en mi vida profesional dentro de 5 años? Independientemente de cómo esté la situación. Sabemos que la situación ahorita pues está complicada y eso de tirar proyecciones a largo plazo pues como que está un poquito difícil, pero superando aún esas limitaciones, ¿cómo nos vemos de aquí a 5 años? ¿Qué sueños queremos cumplir de aquí a 5 años? Entonces, tener clarificadas esas metas, tener clarificados esos objetivos, tener bien definidos estos sueños, pues da paso al siguiente nivel de ese proceso de dejar de posponer, que sería el crear estrategias, plantear estrategias, cómo vamos a cumplir este sueño, qué vamos a hacer para cumplir nuestros objetivos, tener claro cuáles son las acciones que vamos a efectuar, ¿verdad? Para no estar todo el día pensando, bueno, ¿qué puedo hacer? Y si hago esto, y si hago lo otro, ¿no? Ya tener una planificación de voy a dar estos pasos para lograr este sueño. Y eso pues nos puede ayudar a ser más diligentes en esta tarea de construir nuestros sueños o de lograr nuestras metas. Sí, en el video mirábamos 8 pasos que nos proponía Patricia para lograr estas estrategias. Juanca, de estos 8 pasos, ¿cuál te llamó a ti más la atención? Ay, Lau, procrastinar. ¿Cómo me cuesta decir esa palabra? Pero qué fácil que lo hacemos, ¿verdad? Qué fácil que dejamos las cosas para después, sobre todo si son cosas que no nos gustan. A mí, en general, de estos 8 pasos, el que más me llama la atención es automotivarnos.
Yo creo que en esta parte de automotivarnos, uno debe ser el porrista de uno mismo siempre. Uno tiene que ser la persona que tiene que más uno mismo darse sus aplausos, uno mismo darse sus felicitaciones. Y entonces uno tiene que automotivarse y uno tiene que decirse, lo voy a hacer, yo puedo hacerlo, yo voy a hacerlo y, y dejar de estar posponiendo las cosas. Entonces yo creo que uno tiene que automotivarse. Para mí ese es un paso vital, creer que yo puedo y saber que yo puedo. Y no solo eso, hacerlo. Porque yo puedo ser mi mejor porrista, pero si no hago las cosas, voy a seguir exactamente igual. Voy a seguir posponiendo, procrastinando. Y por eso te lo digo, para mí el primero que tiene que creer en uno mismo es uno, ser feliz uno, creer en uno, lograr uno, pensar en uno. Y con base en eso, yo sé que uno va a dejar de estar posponiendo. Posponer es lo más fácil. Siempre andamos buscando alguna excusa para hacerlo. Siempre. Patricia nos lo explicaba y tiene razón. Uno siempre busca excusas y excusas y ya casi lo hago y ahorita. Pero para mí, de los pasos en esa estrategia que ella nos decía para dejar de posponer, automotivarnos y es muy, muy importante. Para mí todas son muy importantes. Algo como iniciar por la tarea más difícil que decía ella, por ejemplo. Eh, yo sé que a veces uno dice, bueno, voy a empezar por aquí y ya puedes seguir haciendo lo que te gusta. Entonces yo creo que por ahí es lo más importante. Sí, en esto que Perdón, usted... solo para agregar algo que me quedó en el tintero, y es que esto que se mencionaba cuando se desarrollaba el tema, de que a veces posponemos esperando un momento propicio, en lugar de hacer propicios todos los momentos para llevar a cabo nuestros sueños. Y eso es parte de lo que decía Juanca, de estar constantemente motivándonos y diciendo, pues, hoy es el día y hoy lo voy a hacer y lograrlo. Perdón. No, tranquilo, está bien. En este sentido, pues, yo podría resumir lo que ambos nos compartían es que para podernos automotivar, pues también tenemos que autoconocernos, ¿verdad? Y saber, pues, como decía ambos, el saber hasta de qué somos capaces. Y muy importante en esta estrategia para dejar de posponer, es importante sí saber, como lo decía Jorge, y cuál va a ser el destino. ¿Cómo te ves tú dentro de 5 años? ¿Dónde te ves tú? Y este es como un ejemplo que yo siempre le ponía a mis grupos. Era como cuando yo les decía, bueno, si vamos a ir un paseo a la playa, todos nos preparamos para ese paseo a la playa. Compramos pues el vestido de baño, llevamos el protector solar, llevamos lentes oscuros, hacemos emparedados, no vamos con un suéter. Entonces nos preparamos para ir un paseo a la playa. Entonces, de esta misma forma, pues tenemos que prepararnos nosotros pues para poder cumplir nuestros sueños. Y tenemos que tener una estrategia para poder lograr este sueño. Si este paseo es a Punta Arenas, por decirlo así, pues sabemos que si nos vamos caminando vamos a durar un cierto tiempo y que si nos vamos en bicicleta o nos vamos en carro, otro tiempo. Entonces es importante que cada uno de nosotros analice eso en su propia vida. Y que como lo decía Jorge, que no nos paralice el hecho de decir es que estamos en pandemia, porque entonces ahí volvemos a caer al miedo. Y el miedo, como lo mirábamos, que ahorita llegamos al tema de las emociones, el miedo lo que nos provoca es paralizarnos. Y no podemos paralizarnos, porque si hay algo que no se para es el tiempo.
Y si no nos ponemos las pilas, como decimos acá en Costa Rica, pues nos damos cuenta después de que pasaron esos 5 años y no hicimos nada. Y entonces seguimos viendo en aquel espejo un sueño en lugar de estar viendo una realidad. Entonces es importante, digamos, que nos demos cuenta que tenemos que hacer un alto en el camino y realmente pues impulsarnos a salir de esa zona de confort, a esa zona de aprendizaje para dejar de postergar. Bueno, ya hemos avanzado bastante en este viaje. Esperemos pues que les esté ayudando a recordar todo esto y a ver en ustedes en qué tienen que poner énfasis, ¿verdad? Para poder continuar este viaje. Y estamos llegando al tema del observador, donde decíamos, dime qué observas y te diré quién eres. Este tema pues nos ayuda a examinar cómo estamos interpretando el mundo y qué sentido le estamos dando. Los invito a que veamos el resumen a través del video. Bueno, como lo estábamos viendo en el video resumen de esta charla, es importante que nos demos cuenta que observamos el mundo o actuamos hacia él dependiendo del observador que somos. Y estas interpretaciones que hacemos de la realidad que nos está aconteciendo depende de nuestra forma de observar el mundo. Depende de nuestras creencias, depende de la educación, de nuestra forma particular de ser. Entonces, por tanto, podríamos decir que quien somos depende de nuestra forma de observar el mundo y que nuestras decisiones y acciones también van a depender del observador que somos. Vamos a actuar con base en ese tipo de observador. Entonces, es importante que empecemos a hacer y ahora sí se nos pide empezar a entrar en nosotros mismos de una forma más profunda. Y podríamos entonces preguntarnos, ¿qué crees que determina el tipo de observador que somos? ¿Qué nos podrías comentar de eso, Juanca? Bueno, Laurita, realmente el observador que somos, podríamos decir que lo determina todo lo que nos ha sucedido en cada instante, en cada momento, en cada segundo de nuestra vida. Son principalmente, eso sí, 3 factores en particular, lo que es la familia, cómo nos educaron nuestros padres, qué nos enseñaron, y no solo qué nos enseñaron, sino cómo lo fuimos absorbiendo nosotros mismos. Entonces realmente esos valores y principios que son la esencia de lo que somos nosotros, ¿verdad? Es uno de los primeros factores que nos determinan el tipo de observador que somos. La educación es un segundo factor. ¿Dónde fuimos? ¿En qué escuela estuvimos? ¿Quiénes eran nuestros profesores? ¿Qué era la historia personal? En general,
todo lo que ha pasado y cómo nos ha afectado en esos factores, ¿verdad? La cultura, la religión, nuestras creencias, qué creemos, qué no creemos. Todos factores son los que nos van enseñando a ser un observador, ¿verdad? O sea, cómo vemos nosotros el mundo, cómo lo entendemos, cómo tomamos cada una de las decisiones que tomamos y por qué tomamos esa decisión. ¿Por qué? Por ese observador que fuimos construyendo. Por ejemplo, el día que hacía la presentación, a mí me llamaba mucho la atención el tema de el ejemplo que ponías de los mellizos, donde dos mellizos, dos totalmente, sus padres fumaban mucho y me acuerdo que le preguntaban a uno de los mellizos fuma y le preguntaban, ¿por qué fumas? Entonces él decía, es que mi papá fumó toda su vida, por eso yo fumo. Y al otro que no fumaba, le preguntaba lo mismo y decía, es que yo vi a mi papá fumar toda su vida y por eso yo no fumo. Entonces, cada uno, a pesar de que observó la misma situación, tomó su propia decisión y tomó y se enfocó en algo positivo o en algo negativo, en una excusa, algo, pero él fue un observador con base en cada uno observó una situación y tomó decisiones con base en lo que él observó. Entonces, realmente esos factores que son los que determinan quién soy yo, cómo veo el mundo, cómo tomo cada decisión de mi vida, con base en todo lo que he ido viendo y volvemos. No es lo mismo Juan Carlos a los 10, que a los 20, que a los 30, que a los 50, y así va a ser. Cada uno vamos cambiando en nuestra etapa de la vida, ¿no? Me parece que esos son los factores más importantes para determinar quién es el observador que somos hoy. También que creo que es importante mencionar que en este tema se nos recalcaba nuevamente que este viaje de autorrealización personal es un proceso de aprendizaje. Y Laura que ella fue la que nos dio esta charla, nos decía o nos presentaba este modelo de aprendizaje que pertenece a Rafael Echeverría, uno de los fundadores del coaching ontológico, que nos presenta tres niveles de aprendizaje. En el primer nivel, partiendo de los resultados, analizamos las acciones que estamos realizando. En el segundo nivel, que analizamos el observador que estamos siendo precisamente. Y en el tercer nivel, vamos a analizar el sistema en el cual nos estamos moviendo. Entonces, cada uno de estos niveles de aprendizaje pues, nos va dando un grado más de crecimiento, ¿verdad? Puede ser que a alguien le baste quedarse en el primer nivel, analizar las acciones que está realizando de acuerdo a los resultados que está obteniendo para mejorarlos o para cambiarlos. Pero a alguien más pues no le bastará analizar o cambiar sus acciones, sino tendrá también que analizarse a sí mismo y analizar todos estos aspectos, o estos tres aspectos de los que nos hablaba Juan Carlos, que están haciendo que sea el observador que está en ese momento observando su vida, y que puede ser que de alguna manera pueda cambiar esa manera de observar la realidad, darle una nueva interpretación y con esto cambiar sus acciones y por lo tanto cambiar sus resultados. Y habrá quien también, entonces, a pesar de hacer esta introspección, necesitará ir a analizar el sistema donde se está moviendo, del que está coexistiendo, y son estos personajes de los cuales nos hablaba Laura en su charla, como Nelson Mandela, como la Madre Teresa, etcétera, que han tratado, que han trabajado por transformar ese sistema para lograr los objetivos, obtener los resultados que han querido. Entonces, estos tres niveles de aprendizaje, pues también van muy en relación con la manera en que interpretamos el mundo, con la manera con el observador que estamos siendo en ese momento.
Sí, bueno, ya estamos llegando a un nivel del viaje en el cual se nos está pidiendo un poquito más de profundidad a cada uno de nosotros. Y con esto que ustedes decían, eh, me acordé, y que también lo vi en el video, esta frase de Carl Jung, en el cual dice, aquel que mira hacia afuera sueña, pero aquel que mira hacia adentro despierta. Entonces es importante el darnos cuenta que en este proceso de aprendizaje, pues llega un momento en que tenemos que despertar, en el que tenemos que venir y darnos ese pilas, ¿verdad? Levantarnos y realmente pues luchar por nuestros sueños, cambiando el observador que estamos siendo. Ya estamos llegando a nuestra penúltima parada y este es en este viaje de crecimiento personal con el tema de las emociones. Este tema nos lo dio pues nuestro amigo y cofundador de Empoderando, el coach Jorge Rodenas. Y veamos el resumen sobre lo de las emociones para que nos acordemos lo que él nos compartió. Bueno, como lo vimos en el video y recordando la charla que nos dio Jorge, algo que siempre me ha llamado en este tema es en que las emociones no tenemos que tenerles miedo. Me acuerdo también que una vez uno de mis profesores de coach nos decía que las emociones es como un castillo, ¿verdad? Y que a veces hay habitaciones que no queremos entrar a ellas. Entonces nos da miedo habitar algunas emociones. Y lo importante es que hemos visto es que las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones pues están ahí, tenemos que habitarlas, como lo mirábamos también en el video, porque son parte de nosotros, son parte de nuestra esencia. Sin embargo, en el video estábamos viendo que estas emociones hay 5 características muy importantes para definir una emoción. Juanca, estas 5 características, ¿cuál te llamó más la atención a ti? ¿Por qué? Bueno, Laurita, estas emociones que decía Jorge, ¿verdad? Estas características, perdón, que mencionaba Jorge, a mí realmente la que más me llamaba la atención y me gustaría conversar un poquito sobre la última, donde él decía que pertenecen a quien las vive. O sea, las emociones son mías, nadie en este mundo me va a entender qué siento, cómo lo siento, por qué lo siento. Nadie me va a entender. Son mías. Entonces yo tengo y yo soy el que las vivo, yo soy el que las siento y yo soy el que las tengo que disfrutar también. Entonces, yo soy el que las tengo que disfrutar, conocer, entender, aprobarlas y conocerme yo mismo. Eso es parte de todo el camino que venimos forjando y que hemos venido hablando, de conocerse uno mismo. Entonces, no le tengo que tener miedo a mis emociones, son parte de mí y las voy a disfrutar.
Yo creo que eso es lo importante, tengo que disfrutarlas, no le tengo que tener miedo, tengo que conocerme y parte del conocerme es conocer qué emociones siento, qué me generan, qué no me generan y cómo me generan esas emociones. Entonces, son mías, que tal vez es parte de lo más importante, ¿verdad? Que son mías. Entonces, a mí eso es lo que realmente más me llama la atención, ¿verdad? Que a veces se nos olvida. Son mis emociones, son mías. Nadie las va a vivir, nadie. El miedo. Tú puedes tener miedo y yo puedo tener miedo, pero mi miedo solo yo lo entiendo y solo yo lo comprendo y solo yo lo vivo y solo yo sé cuáles son mis miedos. Entonces, a disfrutar mis miedos. En este, digamos, está el aprender a gestionar las emociones. Eso es importante, aprender a gestionarlas para poder tener una coherencia, como lo mirábamos entre también nuestra corporalidad y el lenguaje. ¿Cómo podríamos aprender a gestionar estas emociones, Jorge? Recuérdanos. Creo que una parte muy importante de la charla que dábamos ese día es precisamente el darnos cuenta de que no hemos educado, muy pocas veces, hemos educado nuestras emociones o nuestra emocionalidad. Nos hemos preocupado por formarnos intelectualmente, de formarnos académicamente, pero muy pocas veces nos hemos preocupado por alimentar o por hacer crecer o por forjar en nosotros un comportamiento guiado por la inteligencia emocional. Y es precisamente la inteligencia emocional la que nos ayuda a gestionar las emociones, a disfrutarlas, como decía Juan Carlos, a hacerlas mías y a no reprimirlas. ¿Mm? Actuar con inteligencia emocional nos lleva a acercarnos a ese ideal de ser más felices o de ser felices, de desarrollarnos como personas, de crecer. Precisamente esa charla nos decía, las emociones nos ayudan a crecer. Y es por eso, porque gestionar las emociones ayuda a tener un mayor conocimiento de nosotros mismos y también a guiar nuestra vida pues de acuerdo a ese autoconocimiento. Esta inteligencia emocional tiene 5 habilidades básicas que todos pues, de una u otra manera tendríamos que poner en práctica. La primera de ellas es la que tener conciencia de nuestras emociones, saber que somos seres emocionales, ¿verdad? Que no podemos desligarnos de un factor emocional en nuestra vida. También el aceptar nuestras emociones con generosidad, con bondad hacia nosotros mismos. Pues no juzgarnos por si tenemos miedo o si estamos tristes, sino simplemente aceptar que tenemos miedo o que estamos tristes. Esta aceptación bondadosa de nuestras emociones, pues es un paso más para poder gestionar esas emociones. También regularlas. No podemos ser presas de nuestras emociones, porque entonces estaríamos quitando ese elemento racional de nuestra forma de ser. Seríamos como más instintivos, algo así como los animalitos, ¿verdad? Entonces no podemos dejarnos llevar por nuestras emociones. Regularlas significa controlar de una u otra manera las reacciones o las acciones a las cuales nos está motivando. Decíamos que las emociones son reacciones o predisposiciones a la acción. Pues controlar esas acciones, moderarlas y saber que si yo voy a actuar de tal o cual manera que no me conviene con tal emoción, pues regular esa reacción. Y también analizarlas, es el siguiente paso, analizarlas para saber si tienen fundamento, pues si son lógicas o no, si está bien o si es, qué sé yo, aceptable, digamos, de alguna manera, que yo tenga esa emoción en ese determinado momento. Y finalmente expresarlas con sinceridad, no tener miedo de expresar las emociones, es el último paso de gestionarlas. Decíamos algo muy importante, que no se trata de expresarse desde la emoción, sino expresar la emoción.
poder contarla, poder transmitirla, aunque sabemos de antemano que, como decía Juan Carlos, nadie va a entender la profundidad de esa emoción en mí, pero el expresarla, el poder comunicarla, el poder compartirla, pues también es parte de esa vivencia sana de las emociones. Y es de vivir inteligentemente desde nuestras emociones, con inteligencia emocional. Sí, es importante y básico para darnos cuenta que tenemos que vivir estas emociones, tenemos que habitarlas, pero también tenemos que hacerlo de una forma inteligente, ¿verdad? No impulsivamente. Bueno, ya estamos llegando al final de este viaje que les hemos propuesto el día de hoy de crecimiento, con el tema El arte de estar en el presente, que nos lo dio la semana pasada nuestra amiga y coach Daniela Gutiérrez. Les transmitimos el resumen a través del siguiente video. Bueno, como lo hemos estado viendo a través de todo este viaje y en este último video, se nos está pidiendo cambiar el observador que somos, definitivamente. Tenemos que cambiar cómo estamos observando el mundo, pues para obtener resultados distintos. Pues como lo decía Albert Einstein, no podemos querer obtener un resultado distinto haciendo lo mismo. Pero para superar este observador que somos o para cambiarlo, y superar este estrés que nos genera nuestra vida cotidiana, tenemos que aprender a vivir en el presente. ¿Por qué vivir en el presente? Porque muchas veces el pasado no nos permite estar en el hoy, o muchas veces también puede ser que esas expectativas del futuro tampoco nos dejan accionar. Entonces, es importante que empecemos a vivir en este presente, en el hoy. Como decimos, darle la vuelta a la página. Entonces, yo les preguntaría a Jorge y a Juanca, entre los consejos, 8 consejos que nos dio Dani para vivir en el presente, en el hoy, ¿cuál les llamó más la atención a ustedes y por qué? Para que lo compartan con nuestra audiencia. A mí, definitivamente, el que más me llamó la atención fue el de controlar los pensamientos. ¿Verdad? Que, como decía Santa Teresa de Jesús, la mente es como la loca de la casa, ¿no? Que se va por todos lados. Controlar esa loca de la casa, ¿verdad? Es el tener control sobre los pensamientos para no estar divagando el pasado, el futuro y no enfocarse en el presente. Para también no estar, qué sé yo, teniendo pensamientos negativos que me lleven a entrar en depresión o a ahondar lo que Dani decía, ¿no? El estrés que me impide ser feliz, que puede afectar mi felicidad. Entonces, fundamentalmente, pues es el que más me llamó la atención de los que señalaba ella. Gracias. ¿Y tú, Juanca? Juanca, el mute. Ay, perdón. Ya. ¿Qué te Ahora puedo sí. decir?
Perdón, perdón. ¿Qué te puedo decir? A mí, precisamente lo del micrófono es lo que me llamó más la atención. Hacer una pausa. Yo creo que todos necesitamos a veces hacer una pausa, eh, vivir este presente. A veces vivimos tanto en el pasado o vivimos tanto en el futuro que se nos olvida que estamos en el presente. Y como lo dicen por ahí, el presente es un regalo, hay que vivirlo, hay que disfrutarlo, hay que apreciarlo. Entonces tenemos que hacer una pausa, sentir que estamos haciendo, sentir que estamos viviendo. Yo creo que para mí eso es lo más importante a veces. Ese consejo de hacer una pausa es muy valioso. A veces queremos correr tanto, queremos vivir tanto, queremos hacer tanto y no nos topamos el tiempo para disfrutar, que es lo más importante. No disfrutamos y la vida pasa en un abrir y cerrar de ojos y no la disfrutamos. Y como dice el dicho, vida es solo una, tenemos que disfrutarla. Entonces, eh, para mí el hecho de hacer esa pausa es algo muy, muy importante. Eh, Aquí, aquí algo me... Ok, aquí está Laurita, te escuchamos. Es que tuve una pequeña interrupción acá en el internet. Sí, esto es interesante, digamos, lo que tú decías es como lo que hemos estado viendo, que es que sepamos el objetivo o el puerto final, pero también es tan importante saber el objetivo o el puerto final como el viaje que estamos llevando, como este viaje que hemos llevado, estar en el presente. Y es importante que nos demos esa chance de estar en el presente, que el pasado ya pasó, no podemos hacer nada más, y el futuro, pues quién sabe. Lo importante es estar en el hoy y que disfrutemos ese hoy. Ya estamos llegando al final de este trayecto, pero no al final del viaje. Entonces, desde nosotros, desde Empoderando, pues creemos que es importante en este proceso de crecimiento personal que tenemos cada uno, pues que este proceso sea un proceso satisfactorio, pero que no sea un proceso de corto plazo, sino que sea un proceso a largo plazo y que esté cimentado en bases sólidas. Para que podamos verdaderamente poner en práctica los conocimientos que hemos visto a través de estas 7 charlas que hemos compartido con mucho cariño a todos ustedes. Por eso los estamos invitando a que descubran el tipo de observador que están siendo, las emociones que están habitando, cómo las habitan, cómo reaccionan ante ellas, las acciones que están y que verdaderamente indaguen por qué estamos posponiendo nuestros sueños, nuestras acciones, y cómo estamos manejando el conocimiento que estamos adquiriendo. Si lo engavetamos o si realmente pues, nos atrevemos a, como lo decía Juan Carlos, a repetirlo y hacerlo un hábito, este nuevo conocimiento. Yo siento que en síntesis, pues, los cambios se necesitan, los necesitamos hacer en nuestra vida para poder lograr la mejor versión de nosotros mismos. A través de Empoderando, nosotros pues les ofrecemos los servicios para poder acompañarlos en este proceso. Y eso nos va, Carlos. Bueno, como pueden ver aquí, nosotros lo que queremos es acompañarlos en lo que son servicios de acompañamiento personal, charlas motivacionales, talleres, capacitaciones en habilidades blandas, diagnósticos de cultura empresarial, procesos administrativos, pero sobre todo poner a la disposición de todos ustedes la experiencia que tenemos de más de 20 años de estar al servicio de la empresa. Entonces, un placer poder ponerle a todo nuestro conocimiento a su disposición. También pues recordamos que pues, donde nos pueden contactar. Tenemos el teléfono 7079-1252
En ese mismo número pueden contactarnos a través de WhatsApp, en Instagram, que estamos en @empoderandocr, en Facebook y en YouTube también, empoderandocr. Y para cualquier consulta o cualquier pregunta que quieran dirigirnos, pueden hacerlo al correo información@empoderandocr.com. De mi parte, les agradezco mucho el habernos acompañado esta noche. Ha sido todo un placer el estar con ustedes y les deseo que este viaje de crecimiento personal sea fructífero en su vida. Que pasen todos muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bueno, me despido recordándoles que nos vemos el próximo martes, igual por este mismo canal, con la coach y abogada Gabriela Saúl, con el tema Buscando sentido a tu vida. Los dejamos con la frase: la vida está hecha para disfrutar de cada momento, no solo para sobrevivir. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches.